Primeramente quiero darle gracias a Dios y por supuesto a mis pastores Cash y Sonia Luna por este enorme honor y privilegio de compartir desde este increíble lugar que considero mi casa, el lugar donde mi familia, mi iglesia y yo hemos recibido cobijo, inspiración, formación, pero sobre todo la amistad de los mejores amigos con que contamos en la vida. Y créanme, eso no se genera en cualquier sitio. Así que compartir aquí lo considero, además de un gran privilegio, una gran responsabilidad. Así que muchas gracias por este nivel de confianza depositada en mí, Pastor Cachito, Pastores Luna, todos los conferencistas que también desde ayer nos han desafiado de una manera poderosísima. Todavía no termina el Congreso, por supuesto, pero si lo que hemos recibido ya fuera esto todo, de verdad yo me quedaría bien servido porque ha sido extraordinario. Bien, y hoy me acompaña Obed Béjar, que es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia local, Comunidad de Dios para México, allá en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, y mi hijo Miguel Alejandro también. Pero también reciban de parte de mi esposa un saludo a la pastora Claudia, que por motivos mayores junto con mi hija no les fue posible asistir en esta ocasión. Y bueno, ellas ahora mismo están conectadas de forma virtual y a la espera de la siguiente oportunidad de estar en esta nuestra casa nuevamente. Muy bien, hoy quiero compartir algo con ustedes que le puse por título Herederos del Futuro. Herederos del Futuro. Y esto porque en semanas pasadas estuve leyendo en los medios algo que me hizo reflexionar mucho sobre los desafíos que hoy tenemos con esta generación emergente dentro de la iglesia. Esa generación que peleará las batallas más escarnizadas en el campo de la opinión pública, en los debates políticos, en las universidades y en las propuestas legislativas de gobierno. Por eso, algo movió mi corazón cuando leí a Andrés Oppenheimer, un periodista politólogo de nacionalidad argentina. Él es columnista en The Miami Herald, quien también conduce programas de CNN en español. Este politólogo continental, el pasado mes de abril, escribió una interesante crítica acerca de la iglesia global y de la condición de los jóvenes, de la nueva generación, respecto a su interés en la iglesia. Y de verdad me llamó mucho la atención y me pareció interesante porque es una visión de cómo nos mira el sistema desde afuera de nuestra caja evangélica. Y en su artículo del mes de abril, Oppenheimer escribe algo titulado El declive de las religiones. Y creo que a la luz de lo que Dios nos está hablando, vale la pena considerar la opinión de alguien no creyente respecto a nosotros los cristianos. Y quiero leerles un resumen de este artículo que dice así: contrariamente a lo que muchos esperábamos, la pandemia de COVID-19 no ha provocado un renacimiento religioso. El número de miembros de iglesias, mezquitas y sinagogas ha caído a mínimos históricos, según revelan varias encuestas. Aunque no soy una persona religiosa, dice Oppenheimer, no estoy seguro de que esa sea una buena noticia. Una de las principales razones del declive es que cada vez más jóvenes no se identifican con ninguna religión. El porcentaje de quienes dicen no tener ninguna afiliación religiosa aumentó del 8% hace 2 décadas al 21% en la actualidad, según la encuesta de Gallup. Además, escucha esto. Los jóvenes son cada vez más renuentes a pertenecer a una casa de culto, pero el reemplazo generacional no explica cabalmente la disminución general del apego a las religiones, porque también hay una caída significativa en la afiliación religiosa de las personas mayores, dice esta encuesta. Se trata de una tendencia que está ocurriendo en todo Occidente y especialmente en las iglesias cristianas, dicen los expertos. La mayoría de las religiones institucionalizadas merecen el castigo que están recibiendo porque no se han puesto al día con la necesidad espiritual de los tiempos. Son responsables de su pérdida de popularidad por quedarse atrapadas en dogmas y rituales, dice este artículo, en vez de concentrarse en difundir los valores y la espiritualidad. En un mundo de la posverdad cada vez más desprovisto de valores, en el que los demagogos populistas han socavado los principios fundamentales de las sociedades, normalizando la mentira, la intolerancia política y racial, necesitamos urgentemente una brújula moral
Si las religiones no están ahí para enseñarnos valores básicos, ¿qué institución del mundo moderno asumirá ese papel? El declive de las religiones en el mundo occidental está dejando un enorme vacío que está siendo llenado por fundamentalismos políticos, dice Oppenheimer, y las nuevas ideologías seculares tomando el lugar de la fe. Lo que antes eran creencias religiosas ahora se está canalizando hacia creencias políticas. Sin embargo, el declive de las religiones no ha disminuido la necesidad de la gente de creer en algo, porque los seres humanos, por su propia naturaleza, siempre están buscando significado, pertenencia y una estructura coherente. Y eso no cambiará, porque nadie puede sobrevivir mucho tiempo sin una lealtad hacia algo. Espero que la iglesia se reinvente, dice este escritor, como haría cualquier empresa que está perdiendo clientes o cualquier grupo civil que está perdiendo seguidores. Las religiones nos ofrecen historias ancestrales llenas de sabiduría, independientemente de si las consideramos textos sagrados o mitos cohesivos. Nos ofrecen una guía moral muy necesaria, pero tienen que adaptarse a los tiempos modernos y centrarse más en los valores que en los dogmas y los rituales. De lo contrario, su declive continuará y habrá radicalismos políticos peligrosos que ocuparán su lugar, porque está en nuestra naturaleza querer ser leales a algo. ¡Wow! Repito, esta no es la opinión de una autoridad religiosa, pero creo que describe de una forma muy contundente cuál es nuestro desafío en el futuro próximo como iglesia. Y creo que este desafío tiene que ver con lo que estamos formando ya en la inmediata siguiente generación. Ahora, sin duda que tu asistencia a este congreso habla de tu interés por una visión de futuro. Y qué bueno porque Dios está levantando hombres y mujeres poderosos en todos los ámbitos, no solo desde los púlpitos, sino desde la vida cotidiana, para hacer influencia para su tiempo. Sin embargo, yo creo que los ministerios más efectivos no se miden por lo que hacemos en vida. Claro que podemos lograr mucho según la medida que usemos, pero el éxito no siempre se mide por lo que logramos en el aquí y en el ahora. Claro que tenemos que administrar cuántos libros escribimos, o cuánta música vendemos, o el número de personas que reunimos, sí. Pero creo que el verdadero éxito se mide más bien por aquello que las próximas generaciones harán por causa de nuestro ejemplo, de nuestro discipulado e influencia en ellos. De manera que si para cuando nosotros nos hayamos ido de este planeta aún quedara gente afectada por las obras que hicimos en vida, ahí podemos comenzar a medir éxito. De hecho, te voy a decir, Jesús mismo en su vida terrenal solo tuvo 12 discípulos cercanos, pero la influencia después de su muerte y su resurrección nos ha alcanzado a miles de millones. Por eso les digo que si después de que hayamos partido de este mundo logramos dejar gente formada, gente discipulada, gente que tocamos con nuestra vida y con nuestra influencia, y que puedan decir: esto no se acabó cuando mi líder o mi pastor murió. Por eso es que ignorar la razón por la que Dios nos permite vivir en esta época es tanto como perder el propósito que Dios nos ha confiado. Te lo repito, ignorar la razón por la que Dios nos ha permitido vivir en esta época es tanto como perder el propósito que Dios nos ha confiado. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. Nosotros solo somos un eslabón, solo somos un conducto para bendecir a quienes continuarán después de nosotros. Entonces la idea es que la próxima generación suba a nuestros hombros para conquistar lo que resta. Mira, allá en Michoacán, cada año, entre otoño e invierno, en la parte más alta del estado de Michoacán, que es el estado donde yo vivo en México, llegan migrando desde Canadá millones de mariposas monarca. Y es un espectáculo increíble visitar el santuario de la mariposa monarca. Y si alguna vez tienes oportunidad, debes estar en Michoacán, México, en esta temporada. No sé si sepas, pero a Michoacán le dicen el alma de México, y por algo ha de ser, ¿no? Pero no vine a promover turismo. A lo que voy es que durante 3 meses aproximadamente, y después del invierno, estas mariposas inician su camino de retorno volando más de 5,000 kilómetros de recorrido rumbo a Canadá de nuevo.
Pero lo maravilloso es esto. ¿Sabías que no son las mismas mariposas las que salen de Canadá y las que llegan a México? Ni las que retornan de nuevo. No son las mismas, porque van muriendo en el camino, sea de venida o de regreso. Pero hay una brújula en su genética que en su viaje les marca su destino. Millones de ellas que salieron no van a llegar, y millones de ellas solamente van a hacer un tramo del viaje solo para ayudar a las más jóvenes y después morir. Pero aún así ellas hacen la travesía, porque el propósito lo tienen marcado en su genética, porque su propósito es más grande que su vida. Y esto del reino de Dios es muy parecido. Esto no comenzó contigo, por lo tanto tampoco debería terminar contigo. Es decir, cuando tú y yo aparecimos en escena, ya hacía tiempo que otros habían avanzado. Por eso la idea es que cuando nos vayamos, dejemos a quienes continúen con la misión de tocar a los que vienen en el futuro, porque de eso se trata el plan generacional de Dios. Mira, la promesa de poseer la tierra se le dio a Abraham, pero Abraham no entró a la tierra. Pero él preparó a su hijo Isaac para la continuidad de lo que Dios había hablado. Isaac, por su parte, tampoco entró a la tierra de promesa. Sin embargo, instruyó y preparó a Jacob para las próximas conquistas. Jacob, por su parte, vio cosas extraordinarias, pero tampoco entró. Hasta que hubo una generación que, por el trabajo de todas las generaciones previas, lograron tomar y conquistar la tierra. Y quizá como las mariposas monarca, que nosotros no veamos el final de todo lo prometido, pero una cosa sí sé, nuestros jóvenes van a llegar, nuestros hijos van a dar en el blanco. Los justos heredarán la tierra, dice la palabra, porque no se trata de construir una plataforma para nosotros. Se trata de que la siguiente generación alcance a ver lo que Dios nos ha prometido. Alguien puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios por esto. ¡Wow! Por eso nuestro éxito no se puede medir por lo que hacemos solo en vida, aquí y ahora, sino por la influencia que inyectamos en la siguiente generación para que ellos conquisten sus propias batallas. ¿Sabes por qué? Porque las cosas bien hechas se miden a largo plazo. El arte, por ejemplo, hay artistas que pintaron extraordinarios cuadros y que en su momento nadie los valoró. En su tiempo no tuvieron éxito, pero hoy esas pinturas valen millones de dólares. Hoy en día mueven el corazón de la humanidad y siguen influenciando a pesar de que sus artistas ya murieron. Y lo mismo sucede con el éxito generacional. Entonces, si vamos a ser efectivos, lo seremos en la medida que impactemos a la siguiente generación. Por eso no nos debemos descuidar pensando solo en los éxitos de hoy, porque repito, el verdadero éxito en la conquista de nuestra misión es lo que sucederá en la siguiente generación. De hecho, si hoy nosotros estamos aquí, es porque Jesús no descuidó este principio de avanzada generacional. Por eso creo que una de las cosas que nosotros los líderes adultos debemos saber reconocer es el momento de soltar a los jóvenes, aquellos que traemos en nuestra aljaba. Jesús conocía el día y la hora en que debería estar en cada etapa de su ministerio. Y él un día dijo, mi hora ha llegado. ¿Y sabes qué? Qué bueno es entender cuando llega el momento de hacernos a un lado y dejar avanzar a la siguiente generación. Pastores que están aquí, líderes, no tenemos que esperar a estar enfermos, no tenemos que esperar a estar a punto de morir para preparar y soltar a la siguiente generación. A mí me impresiona que la escritura dice que Moisés estaba todavía fuerte, vigoroso. Moisés todavía no tenía planes de morirse cuando la escritura dice que él subió al monte. Y mira que subió sin muletas, sin silla de ruedas. Nadie lo ayudó. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fuerza. De hecho, la Biblia dice que sus ojos aún tenían buena visión. Y estando él allá arriba, él dijo, yo aquí me quedo, porque ahora le toca a Josué. Y ¿sabes qué bueno es cuando somos esa generación entendida, que sabe ser puente para que los que nos siguen entren a la tierra de conquista? Por eso cuando David
Dios le dijo que él no sería quien le construiría el templo. David no se atribuló por eso. David no dijo: bueno, entonces si no voy a liderar yo la construcción del templo, pues ahí que mi hijo se las arregle como pueda. No. Al contrario, él se preparó, él recolectó fondos. Y cuando él estaba a punto de morir, le dijo a su hijo Salomón: mira, yo logré hazañas, hice proezas, sin embargo no fui elegido para esta conquista. Pero mira, aquí está mi contribución para que tú lo hagas. ¡Wow! Qué bueno es cuando somos esa generación de gente adulta que reconocemos con sabiduría el momento y la hora de dar paso a aquellos que vienen detrás nuestro para que tomen su lugar para las conquistas del futuro. Qué bueno cuando somos esa generación que estamos conscientes que trabajamos para la plataforma de alguien más, porque reconocemos que únicamente somos instrumento para una obra generacional más grande que nuestra propia vida. Y por supuesto, esta transición se tiene que hacer con sabiduría. Pero si no formamos intencionalmente a esta generación para luego soltarlos, perderemos a esa siguiente generación. Y la consecuencia es que nuestras iglesias van a ir muriendo. Si solo vivimos reaccionando a los cambios y a los eventos, nos convertimos en víctimas del sistema. Pero si discipulamos y planificamos intencionalmente, vamos a dirigir y liderar. Y ese fue el pensamiento de David. David supo planificar en la frontera de su propia generación para permitir a la siguiente conquistar sus propias victorias. David abonó en su momento para que la generación de su hijo tuviera una plataforma de influencia y pudiera conquistar las batallas pendientes. Iglesia, que tengamos esa disposición y esa mentalidad de continuidad, porque esto comenzó mucho antes que nosotros y deberá continuar mucho después que nosotros nos hayamos ido de aquí. Yo no sé si hay alguien aquí que esté convencido de esto, pero yo estoy emocionado de que mi último respiro en esta tierra será el aliento con el que continuará avanzando mi próxima generación. ¡Wow! Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Juan el Bautista supo reconocer el momento de dar paso a Jesús. Él dijo: yo solo soy una voz, pero detrás de mí viene uno mayor que yo. Yo solo le preparo el camino, pero hay un momento en el que voy a tener que menguar y quitarme del camino para que el Mesías avance sobre él. Dios mismo es un Dios que trabaja generacionalmente. De hecho, la manera como Él se manifiesta nos habla de su perspectiva generacional: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, Él pudo manifestarse como una sola persona, pero se presenta como tres en uno. Por eso la iglesia generacional es una iglesia donde florecen los abuelos, los adultos, los jóvenes, los niños. Yo soy cristiano de una tercera generación. Mis padres fueron pastores, mi abuela recibió el evangelio. He estado toda mi vida en la iglesia y por eso me doy cuenta que los cambios en el mundo son veloces, son rápidos, profundos. Pero la iglesia se niega a cambiar. Hace 70 años, piensa, ¿qué cosas no teníamos? Hace 70 años, internet, celulares inteligentes, instrumentos musicales como estos, computadoras personales. Y un poco más atrás no se usaba ni la penicilina, bueno, ni el plástico. Pero vaya, no solo la tecnología está cambiando, el cambio es global, el cambio es acelerado. Por eso, paralelo a la mentalidad de esta era, de esta época, requiere que preparemos a una generación llena del Espíritu Santo y de la convicción de la palabra. Porque, escucha, porque mucho de nuestra misión futura está en las conquistas en el ámbito ideológico social. El problema es que la iglesia es un organismo naturalmente conservador y por lo general los pastores no queremos que nos incomoden. No queremos enseñar, corregir, formar a esta generación emergente, porque es ni fácil ni cómodo, pero es necesario, porque la discontinuidad no avisa. Y si no lo hacemos ya, en un momento podríamos quedar obsoletos para el interés de esa generación que va a continuar con la misión del reino de Dios. Ahora,
los principios y valores que sostienen a una sociedad, a una iglesia o a una familia, se fortalecen o se degeneran de generación en generación. Y ahí es donde nos damos cuenta que lo que antes se llamaba, por ejemplo, pecado, hoy solo se llama tendencia. Y por eso en varios países a los 12 años de edad, los adolescentes pueden tener atención sexual por parte del gobierno cuando lo requieran. Entonces, si la adolescente sale embarazada, la ley le va a dar permiso de recibir asesoría sin intervención de los padres. Incluso la misma ley la llevaría a abortar sin que los padres puedan decir nada. Pero eso sí, nos asusta el narcotráfico, nos asusta el crimen organizado, cuando estos otros crímenes están mejor organizados porque hay un sustento legal. Por eso, si un chico quiere hacerse una operación de cambio de sexo, lo puede hacer sin autorización de sus padres y con el subsidio gubernamental. De hecho, en nuestros países se está legalizando la ley de convivencia homosexual, el uso de la marihuana, el aborto. Iglesia, por supuesto que no se trata de tener una visión gris de nuestro presente social, no. Pero si vamos a mirar a futuro, tenemos que saber que en ese rubro ideológico es en el que se están presentando las batallas que tendrán que enfrentar las siguientes generaciones que estamos dando paso como iglesia. Por eso, si nuestra misión tiene que ver con el futuro, tenemos que buscar siempre trabajar sobre la siguiente generación. Porque el diablo sabe que la iglesia o a la iglesia se le ataca por vía generacional, porque ahí están las semillas de multiplicación. Por lo tanto, la estrategia del enemigo es matar la semilla antes que ésta rompa su núcleo. Entonces el enemigo mata las convicciones, mata el temor de Dios, mata el discernimiento, para que sí, esa generación no pueda multiplicar la genética divina sobre la tierra. El diablo ya lo intentó una vez con Moisés a través de Faraón, lo intentó hacer con Jesús a través de Herodes, y lo está volviendo a intentar de nuevo a través de adoctrinamiento ideológico. Pero hoy yo te vengo a decir en el nombre de Cristo Jesús que el Espíritu Santo no está dormido. El Espíritu Santo aún no se ha ido de esta tierra. El Espíritu Santo no ha terminado su obra ni ha abandonado a su iglesia. Y Él está empoderando a una generación, adolescentes y jóvenes, que le darán al diablo una sopa de su propio chocolate. Aún hay esperanza de que el Espíritu Santo está cocinando en el horno de su presencia a una generación despierta, a una generación creativa, a una generación valiente, atrevida, a una generación desvergonzada, libre de prejuicios religiosos, que se va a levantar para derribar al gigante una vez más. Le puedes dar fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Wow. Yo puedo sentir ese poder del cielo que se está soltando para sacudir nuestra fe con una asertividad y una violencia para preparar a la siguiente generación para la resistencia y la victoria que viene. Wow, wow, wow. Mira cómo lo dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 16. Dice: reunid al pueblo. No dice reunid a los jóvenes solamente, porque habla de una colaboración multigeneracional. Tampoco dice reunid a los ancianos apartes. No, dice reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios es transgeneracional. Porque esto no acaba cuando tú y yo ya no estemos aquí. Porque siempre habrá más conquistas que lograr. Por eso cuando el Señor convoca en este pasaje, incluye a la generación de los abuelos, incluye a los padres, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los niños incluso. No podemos descuidar a los adultos, pero sobre todo no podemos descuidar las necesidades de los jóvenes, porque sin jóvenes no hay materia prima para la iglesia del futuro. Pero mira qué tremendo, porque en este mismo pasaje, en el verso 28 dice: y después de esto, es decir, después de que mi iglesia entienda cuál es el plan estratégico generacional, entonces dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Ahora,
¿profetizarán quiénes? Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Escucha, llega un tiempo de conquista en el que Dios tomará a los jóvenes para realizar los sueños de los ancianos. A mí me ha pasado. Yo tengo 52 años, pero en mi tiempo de juventud estuve en una iglesia que cada vez que proponía algo me mandaban a volar. Pensaban que era una calentura pasajera. Pero hoy en día, cuando me reúno con el liderazgo de jóvenes y les digo, miren, hay cosas que todo el tiempo las he soñado y nunca las he podido hacer, pero estoy seguro que ustedes lo lograrán y lo harán muchísimo mejor todavía. Y ahora los veo visionar, ahora los veo avanzar con un evangelio en su propio idioma. Lo que por tanto tiempo soñé hacer yo antes. ¡Wow! Los ancianos soñarán, pero los jóvenes visionarán. Adultos, sigamos soñando, sigamos discipulando a esta generación para las conquistas que les toca lograr. Porque detrás nuestro viene una generación joven con todo el ímpetu y toda la creatividad para hacerlo mucho mejor que nosotros. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, la razón más común de por qué las iglesias estamos batallando para tener jóvenes simplemente es porque no confiamos en ellos. Y ningún joven quiere estar en un lugar donde no le tienen confianza. Es fuerte, pero la verdad es esta: la iglesia local que no tiene jóvenes es una iglesia que tiene fecha de caducidad. Una iglesia que no estima la formación de jóvenes es una iglesia que está cancelando sus futuras conquistas. Por eso quiero terminar rápido dándote algunos principios que son razones para hacerles espacio de oportunidad a los jóvenes, a la próxima generación en la iglesia. ¿Por qué debemos proveer oportunidades a los jóvenes en la iglesia? Número uno, porque creemos en la capacidad de Dios. 1 Corintios 1:27 dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Generalmente una de las razones para no delegar y confiar en los jóvenes es porque se les considera irresponsables, inmaduros, inestables. Sin embargo, la principal razón por la que los jóvenes sí deberían tener un espacio dentro de la vida de la iglesia no es porque por ser jóvenes son prodigios o son unas genialidades en sus habilidades, sino sencillamente porque Dios es capaz de usar lo que no tiene experiencia. Porque Dios puede usar lo que el sistema religioso considera débil y menospreciado. Es decir, no deberíamos esperar a dar oportunidad a los jóvenes hasta que estén brillando en todo su potencial. No, sino porque creemos en la capacidad del Espíritu Santo para usar a cualquier persona, incluyendo a los jóvenes y adolescentes. Y la segunda razón es esta, número 2. Porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. La Biblia dice: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos e hijas profetizarán y los jóvenes tendrán visiones. Es decir, una de las promesas más importantes de toda la Biblia se menciona específicamente para los jóvenes. Eso significa que Dios no hace diferencia dependiendo de la edad para poder llenar de su espíritu a alguien. De hecho, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Por eso la razón por la que creemos en los jóvenes no es porque tengan gran capacidad, no es por su experiencia, no. La razón por la que podemos creer en los jóvenes es porque sabemos que el Espíritu Santo puede usar a jóvenes y a adolescentes. No creemos en el potencial de los jóvenes porque son jóvenes en sí, sino porque creemos en ellos por la capacidad del Espíritu Santo para lograr a través de ellos mucho más que su propia capacidad natural. Y la tercera razón que debería motivarnos a creer en los jóvenes, cediéndoles liderazgo, es este, número 3: porque los jóvenes son fuertes. Proverbios 20 dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Por eso cuando le das oportunidad a los jóvenes, estás echando mano de su fuerza, de su energía, de su capacidad, de su desvelo, de su capacidad creativa, de su capacidad de ser revolucionarios.
incluso de su capacidad de ser tercos. Pensemos en esto. Si un chico comienza a liderar desde sus 13 años, ¿qué tipo de líder podría ser a sus 25? Pero si comienza hasta los 25, ya perdió ese lapso de crecimiento que pudo haber tenido. Así que escúchame, los jóvenes son capaces de cambiar el mundo. ¿Sabes por qué? Porque son lo suficientemente aguerridos, salvajes y fuertes para poderlo hacer. Ellos no tienen miedo como nosotros los adultos. Ellos no tienen prejuicios ni vergüenza como nosotros los mayores. Por eso vas a ver que la violencia en las calles de las feministas no son protagonizadas por viejitas, por ancianas. No, son mujeres jóvenes siempre. Movimientos como el Black Lives Matter son echados adelante por personas jóvenes siempre. El movimiento radical más importante en pro de la eliminación del autoritarismo en mi país, en el año 68, fue protagonizado por jóvenes universitarios. ¿Sabes por qué? Porque el sistema de este mundo sabe aprovechar la fuerza de los jóvenes, sabe capitalizar el ímpetu salvaje de los jóvenes. Por lo general, sin embargo, la institución que más subestima a los jóvenes somos nosotros, la iglesia. Pero el sistema sabe que los jóvenes son suficientemente fuertes para creer que ellos pueden cambiar el mundo. Por eso nosotros, la iglesia, no podemos decirle a los jóvenes que no pueden. ¿Sabes? Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo espíritu que está operando en ellos hoy en día, en este tiempo. No se trata de la fuerza y poder que hay en los jóvenes, sino del poder del Espíritu Santo operando a través de ellos. Wow. ¿Te puedes poner de pie un momento, por favor? Levanta tus manos un momento. Desde donde estés, sea en este auditorio de forma presencial o en otro lugar de forma virtual. No importa si eres pastor, líder en la iglesia, padre de familia, o simplemente tienes relación con jóvenes en tu entorno. Este tiempo es estratégico para las victorias que te van a contar por la eternidad, ¿sabes? Así que yo declaro el favor y la gracia de Dios para empujar, para empoderar, para discipular, para formar a esa siguiente generación que terminará el trecho que nosotros aún no hemos terminado. Yo declaro el favor de Dios para transicionar y transformar a los que están bajo tu cuidado. Por lo tanto, declaro que algo poderoso es lo que Dios está haciendo contigo, y no solo contigo, sino con tus ovejas, con tu familia, con tus discípulos, tus hijos. Padre, te pido que el sueño de tocar nuestras generaciones provoque el favor y la gracia sobre las iglesias, provoque definición, provoque estrategia, que salgamos de aquí saturados con una instrucción tuya para encarnarla, creyendo y posicionando a la siguiente generación que irá por las victorias que aún no hemos visto. Por eso pedimos una visión de futuro para nuestra nación, una visión de futuro para nuestra ciudad y para nuestra iglesia local. Líder, pastor, no importa si en tu congregación hay 5,000 jóvenes o solo tienes 5 jóvenes, comienza visionando sobre esos 5. Quizá tú miras hoy la semilla, pero Dios ya está viendo el bosque. Así que te enviamos desde este congreso a Latinoamérica, el Caribe, Europa, África, a los 5 continentes, y haremos proezas y someteremos a los reinos de este mundo a Dios y a su Cristo, y haremos obras de justicia para sanar a nuestras generaciones. Los entrenaremos para sus conquistas y aplaudiremos sus logros para gloria de Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, que Dios les bendiga.